Estamos a 2 de agosto del 2023 y el teólogo bíblico Enrique de la Rosa nos va a dar un estudio bíblico muy bueno sobre las tentaciones de Jesús, que se encuentra registrado en Mateo capítulo 4. La Biblia que tienen ahí, que están viendo ustedes, es la Pesita. Es una de las mejores traducciones bíblicas y que va a utilizar Enrique para esta excelente predicación y exégesis que va a hacer de ese pasaje. Gracia y paz, queridos hermanos. Hoy os vengo a entregar un mensaje muy importante que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y como ha dicho el hermano Tito, estoy usando la Biblia Pesita, pero tú puedes usar la Reina Valera 1960, puedes usar la Biblia que mejor te convenga, porque yo también te la voy a explicar con los cambios que hay con respecto al idioma griego, ya que sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, vámonos al primer versículo que dice: en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Es decir, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aguantar ser puesto a prueba por Satanás. Aquí adversario es la palabra 3985 en griego, que significa probador. Es decir, que Satanás también es un ser que nos pone a prueba o que nos tienta. Entonces, sabiendo la naturaleza de Satanás, luego también os voy a explicar cómo resistirle, cómo resistir todas estas pruebas que nos puede poner a lo largo de nuestras vidas. Y dice en el versículo 2, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Es decir, el Señor Jesús practicaba el ayuno. El ayuno es algo muy importante que no se han inventado ahora mismo pues nutricionistas y gente espiritual que son bastante modernos en YouTube. No. El ayuno ya nos lo explicó el Señor Jesús hace 2000 años. Y el ayuno sirve para dos cosas: para estar sano totalmente y para resistir cualquier tipo de prueba. Y las pruebas, sobre todo, espirituales de maldad. Entonces el Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando y sintió hambre. Es uno de los pocos pasajes donde se explica que el Señor Jesús sintió hambre, y todos hemos tenido hambre a lo largo de nuestra vida, y cuando tenemos hambre pues queremos obviamente comer, y si nos ponen un plato de comida delante vamos a querer, por supuesto, devorarlo y no aguantarnos. Entonces viene Satanás, versículo 3, se acerca el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Voy a ir caminando hacia allí porque está empezando a llover un poco para que no se moje la Biblia. Sí, que está chispeando un poquito. Entonces, la primera prueba que le hace Satanás es con respecto a que Señor Jesús convierta esas piedras en pan, porque el Señor Jesús podía hacerlo perfectamente, pero le tentó con la necesidad que tenía. Y a veces Satanás nos tienta con lo que más necesitamos. Necesitamos alguien que nos quiera, y nos tienta con una persona que parece que nos quiere pero no nos conviene y nos va a hacer mucho mal. Y un ejemplo, otro. O nos sentimos solos y queremos ir a una iglesia y acabamos en una secta. Pues el Señor Jesús también recibió una tentación de algo que él tenía. Entonces, el Señor Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aquí nos da el Señor Jesús una de las primeras claves para resistir a Satanás y las pruebas y tentaciones de esta vida, que es alimentarnos de la palabra de Dios, porque el cristiano no solo debe alimentarse de alimento, sino debe alimentarse de la Biblia. Por lo que yo exhorto a todos los cristianos, o los que dicen llamarse cristianos, a que estudien la palabra de Dios, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro y doctrina por doctrina, que se la empapen y la estudien en griego, en hebreo y en español y en el idioma que tengan, porque es una de las maneras para resistir tentaciones fuertes. Luego el versículo 5 dice:
Después, el adversario, en griego calumniador o Satanás, lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la cúspide del templo. Versículo 6, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí vemos una segunda tentación, que es el orgullo. Sabemos que el Señor Jesús era poderoso, era el Hijo de Dios, había estado con el Padre desde el principio, tenía poder, y le tocó el orgullo. Si tú eres el Hijo de Dios, podrás hacer esto sin ningún problema, y los ángeles te van a ayudar. Muchas veces podemos tener éxitos en la vida, y viene Satanás a tentarnos con ese éxito para el mundo que hemos llegado a cosechar. Por lo que tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestro orgullo y dónde ponemos nuestros pies. Si en arena que se mueve como ahora, o en roca firme que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, quedaos con esto. Y aquí viene la clave para resistir a esa tentación de orgullo y de falso éxito. Y es, en el versículo 7, Jesús le dijo: también está escrito: no provocarás a Yahvé tu Dios. Es decir, el Señor Jesús dijo que no hay que provocar a Dios. Esta es una de las claves principales también, y es que no podemos poner en tentación a Dios. Muchas veces muchos cristianos dicen: bueno, voy a poner a prueba a Dios a ver si me funciona. Y ese no es el camino. Tú tienes que seguir a Dios, te vaya bien o te vaya mal. No usarle como un genio de la lámpara mágica. Ese no es como hay que usar a Dios, o como muchos usan a Dios en esas iglesias de la falsa prosperidad, donde van ahí solo para que Dios les bendiga. Pero el Señor Jesús nos dijo que tenemos que llegar al reino de Dios a través de sufrimientos. Y ese es el verdadero evangelio. Aquí la palabra Yahvé es la 2316 en griego y significa la divinidad suprema. Y eso es muy importante, porque tenemos que entender que no hay que poner a prueba al Dios Todopoderoso y nuestro Padre Celestial. A Él nunca hay que ponerle a prueba. Ya vamos con el versículo 8 y con el final de esta enseñanza. El adversario, es decir, Satanás, lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Y ya por último Satanás le dijo al Señor Jesús con algo que tienda a muchas personas hoy en día, que es con la gloria, con la vanidad, con el sentirse admirado. Por ejemplo, muchos famosos hacen pactos con Satanás. ¿Para qué? Para ser famosos, para tener dinero, para que hablen de ellos en todo el mundo, para tener fama, poder, sobre todo riqueza. Mucha gente ansía esto y hace lo que sea por conseguirlo. Pues el Señor Jesús también fue tentado con esto. Y el Señor Jesús no cayó en esto, porque esto no es importante. Hay muchos cristianos, estos pastores famosos que se han convertido en superestrellas, que lo que realmente buscan es fama, nada más. Monetizan sus canales, quieren ganar millones de euros y dólares con el Evangelio. Se inventan campañas evangelísticas, ¿para qué? Simplemente para ser famosos y ganar una gran cantidad de dinero. No lo hacen por el reino de Dios en absoluto, por lo cual no caigáis en engaños, porque ellos mismos están cayendo en el tercer engaño, en la tercera tentación que le estaba haciendo Satanás al Señor Jesús. No caigáis en la tercera tentación, es una tercera tentación muy común, no caigáis en ella. Le dijo el Señor Jesús en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a Yahvé tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Nosotros los cristianos podemos decir en esas tentaciones, en esas pruebas de Satanás:
vete Satanás, porque el Señor Jesús dijo que podíamos hacer lo mismo que él hacía. Y fijaos, porque esto es súper importante, solamente hay que adorar a Yahvé, es decir, aquí la palabra Yahvé es la misma, la 2-3-1-6 en griego, que es divinidad suprema. Solamente el Padre Celestial merece la adoración suprema, solamente hay que adorarle a Él, no hay que adorarle supremamente al Señor Jesucristo, no hay que adorar supremamente al Espíritu Santo, no hay que adorar supremamente a las cosas que tienes en este mundo, ya sea por suerte o por éxito profesional, por tu trabajo, no, eso no hay que adorarlo. Hay que adorarlo, y lo dijo el Señor Jesús bien claro, a Yahvé tu Dios, a la divinidad suprema tu Dios, al Padre Celestial, y solamente servirle a Él. Esa es una de las mejores enseñanzas que yo personalmente te puedo dar y que te van a servir para tu vida. Uno, para andar rectamente en los caminos de Dios, y dos, para resistir las tentaciones de nuestro adversario, que es Satanás. ¿Y qué ocurre cuando has superado la prueba, cuando has superado las tentaciones? Fijaos lo que le ocurre al Señor Jesús en el versículo 11. El adversario lo dejó entonces, y aquí se acercaron ángeles y le ministraban. La palabra ministraban es la 1247 en griego, que significa servían, de servidumbre. Es decir, los ángeles bajaron y sirvieron al Señor Jesús, le ayudaron, le dieron de comer, estuvieron con Él, le animaron y le dieron fortaleza y fuerzas y alegría. Es decir, cuando tú has superado las pruebas, Dios te va a recompensar tal como también recompensó al Señor Jesús. Y vas a sentir gozo, vas a sentir paz, vas a sentir fortaleza de espíritu, vas a sentir todos los dones del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra de Dios. Pero para ello tienes que resistir la prueba. Hay muchos cristianos, y ya con esto termino, que en la prueba se quejan cuando la queja no es bíblica, que en la prueba se lamentan como hacía Job, y que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué Satanás viene a mí a molestarme? ¿Por qué tengo esta prueba tan difícil, familiar, de pareja, económica, social? ¿Por qué yo? Cuando las pruebas en tu vida van a venir y tienes que resistir adorando solamente al Padre Celestial, sirviendo solamente al Padre Celestial y no cayendo en los engaños de este mundo, como es la gloria, la vanidad, etcétera. Siguiendo recto y firme la palabra de Dios. Y la prueba terminará. Tarde o temprano te aseguro que esa prueba terminará y vendrá lo que has leído en el versículo 11. Dios te dará momentos de refrigerio, te ayudará, te consolará, y tal como al Señor Jesús le dio alimento, a ti también te va a dar lo que necesitas, pero no para crecer con prosperidad, como nos enseñan las iglesias de la prosperidad y el empoderamiento, no, porque te mereces realmente eso por haber superado la prueba, te mereces ya estar bien y tranquilo hasta la siguiente prueba, porque aquí estamos de prueba en prueba. Y por supuesto se me olvidaba también que una de las claves, y recuérdala siempre, que es no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Y ya con esto, hermanos, termino. Espero que te sirva de edificación y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, al que solo hay que adorar, y del Señor Jesucristo, al que hay que obedecer, sean con todos vosotros. Amén.